La isla de las palabras, con Miki Blanco. Decía el personaje interpretado por Julie Delpy en Antes del amanecer que la mayoría de la gente huimos del conflicto, pero que para ella, sin embargo, la mayoría de las cosas buenas surgían precisamente de ese conflicto. Estoy seguro de que la mayor parte de los que nos escucháis estáis precisamente de acuerdo con ella, al menos en lo profesional, y es que no hay duda de que no hay un buen guión sin un buen conflicto. Bienvenidos a la isla de las palabras. Comenzamos. Secretos de guionista. Hola, yo soy Inés París, soy guionista y directora de cine y televisión. Podéis haber visto alguna de mis 4 películas fundamentales de ficción, por ejemplo, A mi madre le gustan las mujeres, que es la primera, Semen, una historia de amor, Miguel y William, o La noche que mi madre mató a mi padre, que es mi última película. Podéis haber visto alguna de mis series, por ejemplo, ahora se está emitiendo en Antena 3 y en Netflix La Valla, y de hace 2 o 3 años es El accidente. Y bueno, pues soy además profesora y luego soy una mujer muy comprometida con la igualdad de las mujeres en el medio, con lo cual he sido presidenta de CIMA y soy ahora mismo parte de la junta directiva de esta Asociación de Mujeres del Audiovisual. Yo utilizo como espacio de trabajo casi cualquier sitio, porque uso muchas veces la calle cuando voy caminando, de pronto cuando estoy haciendo deporte, cuando estoy cenando con unas amigas, cuando estoy recogiendo la casa. Yo creo que un guionista en cualquier sitio está siempre pensando que somos cazadores furtivos y que utilizamos todo aquello que nos rodea como fuente de inspiración. Yo la verdad es que soy capaz de concentrarme, no necesito silencio absoluto. He escrito en todo tipo de circunstancias. Lo que no utilizo para nada, por ejemplo, es música de fondo. En alguna ocasión recuerdo que en alguna película, cuando he querido escribir algo, por ejemplo, muy emocional o muy melancólico, de pronto sí he utilizado algún tema. Pero es extraño, no es habitual en mí el utilizar música. Desde que me levanto empiezo a escribir. Cuando he escrito una película que me ha exigido de pronto el guión una enorme concentración, me pasó, por ejemplo, con Miguel y William, una película de época que prácticamente escribí de un tirón. Recuerdo que me levantaba y casi ni me quitaba el pijama y hasta mediodía antes de comer no me duchaba. O sea, me gusta mucho meterme como una inmersión en la escritura. Cada proyecto de escritura es muy distinto. Entonces hay ocasiones en las cuales escribo muy guiada porque estamos trabajando en equipo, por ejemplo, y entonces sé muy bien qué es lo que me corresponde hacer, ¿no? Hay otras ocasiones, sobre todo, claro, al comienzo de un proyecto, en el cual sé poco de ese proyecto. Entonces, conozco un poco aquello, cómo empiezan, que normalmente es una imagen sobre la que yo he pensado, y sé bastante bien hacia dónde voy, o creo que voy. Pero también hay que decir que durante el proceso de escritura cambia muchísimo un proyecto. Por ejemplo, te ocurre que solo cuando un personaje empieza a dialogar, ves realmente cómo es, ¿no? Y de pronto, pues ese personaje es el que te lleva. Yo creo que siempre pone uno mucho de sí mismo en los personajes, pero aunque uno ponga cosas, pone cosas también de aquellas personas a las que conoce, también incluso personajes que uno de pronto ha leído en una novela. Es decir, usas tus vivencias, tus emociones y lo que tú sabes, pero también es verdad que lo usas para crear otras cosas. ¿Sabías que...? En los años 80, Aaron Sorkin alternaba su trabajo de actor con la escritura de guiones. El tercero, que acabó, llegó a manos del director Rob Reiner. Se llamaba Algunos hombres buenos. El resto es historia. Una página, un minuto. Bueno, pues es momento ya de contestar las preguntas que nos habéis hecho llegar esta semana a través de las redes sociales del programa. Hoy lo vamos a hacer con la ayuda de Esther Morales. Esther es licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Navarra y ha trabajado como guionista en series como Aladina, Siete Vidas, Aída, La Familia Mata, El Chiringuito de Pepe, La Casa de Papel o El Embarcadero, entre otras muchas.
Esther Morales, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Miki? Buenos días. Bienvenida, buenos días. Esther, ¿en qué estás ahora mismo? ¿En qué estás trabajando en este momento? Pues ahora estoy trabajando en una serie diaria y pues que aún no se ha empezado a grabar, o sea que no está en antena todavía, pero ya estamos con la preproducción y con los guiones bastante avanzados y bueno, pues muy, muy ilusionada porque no había trabajado en una diaria antes y bueno, pues es una experiencia también muy, muy apetecible y un desafío. Bueno, pues nada, cuando esté la serie en el aire ya vendrás a contarnos qué tal, cómo marcha esa escritura diaria. Vamos, si te parece, con las preguntas, comenzamos ya, ¿te parece? Claro. La primera nos ha llegado desde Madrid, en concreto desde Móstoles, y nos la ha hecho Rosa. Hola, soy Rosa. Yo quería saber cómo se escribe una escena de una persecución policial en la que varios coches de policía persiguen al protagonista y en la que se producen choques, vuelcos, un poco de todo. ¿Debo indicar cada una de las cosas que le ocurra a cada uno de los coches? Gracias. Bueno, Rosa, gracias a ti. Esther, la pregunta es curiosa, ¿no? Porque, claro, en una persecución pueden pasar 1000 cosas, pero tú que además, imagino que en las series que comentábamos al principio has escrito muchas escenas de acción, ¿cómo se escriben estas escenas? ¿Hasta qué punto hay que detallar lo que ocurre? Pues la escena, quizá lo que más haya que concretar sea la acción de los coches, que sí que influyen un poco en el arco de la escena, en el coche, digamos, del que tenemos el punto de vista. Si hay un coche que choca con él o que le hace chocar o que realmente influye en el protagonista, que en este caso sería el coche perseguido, pues habría que detallarlo. Pero si hay coches que simplemente van un poco de comparsa, pues no haría falta. Sería un poco como cuando hablamos de figurantes. Puede haber 10 figurantes y no se explica lo que hace cada uno de ellos, sino solo los que interactúan, digamos, con los otros protagonistas. Claro, porque hay una parte que quedará a merced del director, ¿no? De los especialistas de efectos especiales una parte de escenografía, ¿no? Del departamento de arte, claro. Vale, perfecto. Bueno, pues ahí está la respuesta para Rosa. Vamos ya con la segunda pregunta, Esther. Esta nos la ha hecho Eduardo, que nos ha mandado su nota de audio desde Villafranca. Hola, habláis siempre de la importancia de una buena sinopsis y de un buen logline, pero ¿me podríais indicar algún truco para elegir un buen título? Muchas gracias. Bueno, pues la pregunta de Eduardo, casi nada, ¿no? Un buen título, eso que muchas veces es una cosa brillante y otras veces una cosa sorprendente, sobre todo después de algunas traducciones que hacemos aquí, ¿no? ¿Cómo se elige un buen título, Esther? Pues sí, es una buena pregunta porque un buen título muchas veces no sabes que es un buen título hasta que la serie tiene éxito o digamos hasta que alguien se pronuncia. Entonces yo creo que lo que todo el mundo busca es un poco que suene bien, que te lo imagines en los titulares y en boca de los espectadores y que cuente algo o que tenga relación o con el tema de la serie o con el argumento. Entonces el único truco, o al menos una técnica que en alguna serie en la que he estado hemos usado, es hacer una lista, porque siempre es difícil que te llegue la inspiración y des con el título perfecto, pero tener muchos donde elegir y repasarlos y hacer criba, dejarlos dormir un poco y luego volver a ellos a ver cuál te suena bien, es una técnica que a veces se usa cuando estás atascado y no se encuentra un título que convenza a todos. Entonces, bueno, es una cosa que se puede hacer con los títulos de las series y con el naming en general, creo yo. Tener mucho donde elegir y disparar muchas opciones. Vale, estupendo. Bueno, pues ahí está el consejo para Eduardo, que ya sabes, Eduardo, tienes como misión, como labor pendiente escribir una buena lista y empezar a descartar. Perfecto, gracias, Esther. Vamos con la siguiente pregunta. Esta nos llega de Esther, tocaya tuya, y nos la ha enviado desde Valencia. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Los manuales de guión hablan del subtexto, pero francamente a mí no me queda claro qué es. Os pediría si hay manera de que dierais algún ejemplo práctico, ¿vale? Gracias. Bueno, pues la pregunta de Esther también es importante, ¿no? Hablamos siempre del subtexto. No es fácil identificar qué es o explicarle a alguien qué es el subtexto, sobre todo cuando está comenzando, Esther.
Sí, la verdad es que es complicado porque creo que el concepto de subtexto es tan amplio que ejemplificarlo con un ejemplo concreto es difícil, porque en realidad el subtexto es pues todo lo que los personajes no dicen abiertamente o directamente, bien porque no pueden hablar delante de otro personaje, porque tienen miedo, porque tienen vergüenza, porque a veces es simplemente por una cuestión estética. Queda mejor un diálogo que no es muy explícito o muy literal y se utiliza un poco para que esos diálogos tengan más encanto. Lo único que sí que suele haber un requisito para emplearlo, que es que el espectador vaya un poco por delante y sepa que eso que no están diciendo literalmente viene de algún sitio para que lo pueda entender, porque si no está en contexto, pues a lo mejor no lo entienden. Y esa es la principal dificultad de saber cuándo puedes usar el subtexto o no. Vale, perfecto. Bueno, pues ahí está la respuesta para Esther. Vamos ya, si te parece, con la última pregunta. Es la que nos ha hecho Miguel, que nos la ha hecho llegar desde Cartagena. Hola, la verdad que las sitcom clásicas de 20-25 minutos me encantan y tenía pensado una serie que creo que triunfaría, pero me plantea muchas dudas para no preparar la Biblia y documentos de venta, porque tengo la sensación de que es un formato que en España apenas se trabaja. Entonces mi duda es si sería viable en el mercado actual de España o si hay alguna viabilidad. Muchas gracias. Bueno, Esther, pues claro, es cierto que durante mucho tiempo las sitcom clásicas, sobre todo norteamericanas, de 20-25 minutos, en España no se han llevado nada. Ahora parece que entran un poquito, pero es inviable. Es decir, ¿vale la pena ponerse a trabajar en una o en el mercado actual español es casi una pérdida de tiempo? Pues no sé, porque yo también durante mucho tiempo me preguntaba por qué no se apostaba más por ese género, digamos, en el formato puro, que son los 22 minutos. Aquí siempre nos hemos ido a más duración, pues por cuestiones eso de programación, de consumo y demás. Pero también se podía haber salvado en su día emitiendo en vez de un capítulo 2 o 3 incluso. O sea, si es una cuestión de presupuesto, de programación, se podría haber hecho. Pero aún así nunca terminó de cuajar. Y ahora mismo, hombre, decir de cualquier género que no es viable o que no se puede, digamos, vender o que al público... Una cosa es el interés que puedan tener las cadenas o las plataformas y otra es si el público lo aceptaría o no. Yo creo que sí, yo creo que es la sitcom clásica siempre ha gustado y sigue habiendo y parece que es un género un poco caduco o clásico, pero siempre surge una que acaba triunfando en el mercado anglosajón. Aquí parece que parece arriesgado decir, bueno, voy a apostar por esto y te preguntas eso, si no lo han hecho será porque no lo demandan y esto es como todo, al final parece que no hay interés en algo hasta que alguien lo hace y consigue venderlo y resulta que gusta, o sea, tiene que haber como una primera vez. Y a partir de ahí se lanza todo el mundo, sí. Eso es, entonces, bueno, yo creo que lo importante es creer en la idea y ver que eso puede ser interesante para el público. Luego, que encontrar alguien que invierta en eso, bueno, pues al final eso, hay gente que busca cosas muy probadas y muy testadas y gente que a lo mejor apuesta por algo precisamente porque no lo hay ahora mismo en la ficción, digamos, de producción nacional. Una dificultad que puede haber ahora también es el hecho de que las series también se piensan un poco con el mercado global, viendo que ha habido muchas series o algunos ejemplos de series que han triunfado a nivel internacional. Parece que esa vocación siempre está ahí y la comedia es un género que se suele decir que viaja mal, que a lo mejor en tu mercado puede ser un gran éxito, pero en otros pues el humor no termina de funcionar igual. Pero bueno, yo me quedo con la idea de que si es una idea en la que crees, adelante. Que vayas a por ella, ¿no? Bueno, pues hay que dar el consejo para Miguel. Miguel, vea por ella. Si confías en ella, y seguro que sí, nunca se sabe. Incluso lo que decías, Esther, ¿no? Que hay veces que parece que nadie quiere algo hasta que lo quiere el primero y a partir de ahí se desencadena todo. Pues Esther Morales, guionista entre otras de Aída, Allá abajo, La víctima número 8 o La casa de papel. Te agradezco que nos hayas ayudado hoy con las preguntas de los oyentes. Un placer. Un saludo fuerte. Un saludo, un abrazo, Miki. Gracias.
¿Tienes dudas sobre la escritura de guiones? Envíanos una nota de audio a través de las redes sociales del programa. La Isla de las Palabras, el podcast de Isla Aventura. Bueno, pues llegamos ya a ese momento en el que aquí en la Isla de las Palabras os presentamos historias o lugares mágicos donde podéis grabar vuestras historias. Si yo os dijera que hoy os vamos a trasladar hasta una solitaria orilla del Atlántico, con unas vistas espectaculares, unas luces únicas y una geografía como tienen pocas en el planeta, seguro que me preguntaríais pues de qué lugar estoy hablando. Os avanzo, ese lugar está en España, en concreto en la costa de Garafía, en la isla de La Palma, y de él nos va a hablar Mercedes Afonso, que es directora y guionista de cine. ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Miki? Muy bien. Te hemos llamado Mercedes pues porque queremos que le pongas un poco los dientes largos a todos aquellos productores, directores o guionistas que estén buscando un lugar muy específico, un lugar con mucha magia donde rodar. ¿Qué es exactamente esta zona de Juan Adalid, que es el lugar del que estamos hablando? Sí, bueno, está en la costa de Garafía, como tú bien dijiste. Es una zona, el llegar a esa zona ya es mágico, ¿no? Porque primero pasas por el monte, ir a Garafía es como el reino de Garafía, aquí en La Palma decimos el reino de Garafía. Entonces pasas una zona de vegetación muy cambiante y cuando queremos llegar a Juan Adalid tenemos que bajar a la costa. Entonces hay un momento que para mí es muy mágico y que es un momento que yo tengo, digamos, grabado y escrito ahora mismo en un guión de la que espero sea algún día una película, Salen las estrellas, donde empiezan a irse los pinos y los pequeños o los pocos pinos que vamos encontrando se empiezan a retorcer por el viento. Date cuenta que lo que tenemos, el mar es el Atlántico, o sea, lo que hay después de eso es América, ¿no? Entonces, esos pinos retorcidos por el viento, la vegetación cambia completamente y bajamos a la zona de Juan Adalid, que es como si fuera una isla baja, de llanuras y tierras por lugares muy rojas, ¿no? Hay unas llanuras amarillas, hay trigo a veces, y es un paisaje único porque parece que estás en el final del mundo, en el final y en el principio del mundo, ¿no? Yo creo que allí puede nacer cualquier historia, ¿no? Es el final del mundo y la puerta al mar. Sí, la puerta al mar, ese mar fuerte del Atlántico, fuerte en esa zona. Y bueno, incluso se puede bajar hasta una zona de charcas naturales, ya con vehículos preparados, ¿no? Que es una zona maravillosa también. Y también la característica esta que me parece muy peculiar, que la tierra es bastante roja en esa zona. Claro, entonces, con lo que nos estás contando, Mercedes, ¿qué tipo de película se te ocurre a ti que se podría rodar allí? ¿Qué género? Bueno, yo creo que eso podría abarcar muchos géneros, porque desde un nuevo western, estas películas con un toque de personajes solitarios caminando por las llanuras, con una música muy intensa, o bueno, en mi caso es un drama, un personaje también perdido en esa zona, que se ha ido a vivir a esa zona donde hay mucho viento y a perderse del mundo, ¿no? También puede ser ciencia ficción, porque La Palma tiene lugares muy mágicos, o cine fantástico. La Palma tiene eso, ¿no? Que puedes utilizar esas localizaciones y convertirlas en escenarios de cualquier película fantástica maravillosa, ¿no? Es muy versátil, yo creo, también la zona, ¿no? Todo en función de la creatividad del guionista, ¿no? Y de las posibilidades de la productora de sacar proyectos importantes y a nivel presupuestario, ¿no? En mi caso es, un personaje, Mark, se llama un personaje que vive ahí en una casa que existe esa casa, y espero algún día poder darle vida a ese personaje y a esa historia que es muy del norte, muy de estrellas, Salen las estrellas, del cielo de La Palma, que también es un potencial muy grande, ¿no? Totalmente. Sí, y el Roque de los Muchachos, hay varias cosas que juegan, o sea, varios enclaves de la isla que son muy importantes dentro de la historia. Te preguntaba por qué tipo de película crees que se podría rodar allí en cuanto a géneros. Si tuvieras que pensar en alguna película ya rodada que crees que podría coincidir, que podría haber sido rodada allí, ¿cuáles te vienen a la cabeza? Mira, por ejemplo,
No sé si se podría haber rodado allí, pero es una película que utiliza el paisaje de una manera maravillosa, como es La Isla Mínima, y que tiene un paisaje muy peculiar. Y yo creo que se podría... Una historia en ese tipo, ubicada en este paisaje, creo que podría funcionar como el paisaje, como elemento o sea, como un personaje más dentro de la historia, ¿no? Nos decías, Mercedes, bueno, estábamos hablando de Juan Adalid como un lugar donde rodar, pero ¿cómo lo ves tú como lugar donde un guionista pudiera irse a escribir, a inspirarse? Yo creo que Garafía, si quedarse allí hay 3 casas, no creo que haya más, pero sí en Garafía, o sea, está en cualquier lugar de Garafía. Garafía es un municipio muy grande, entonces uno puede cogerse una casita rural que hay maravillosa y estar en esa zona y escribir, visitar todo Garafía, porque tiene mucho de sí. Bueno, la isla entera, ¿no? Pero ya digo, el reino de Garafía es como... y desde allí, sí, visitar la costa, Juan Adalid y otros lugares de la costa, también el Tablado, también es otro sitio muy, mágico. En fin, para escribir también una película para ese lugar, ¿no? Entonces, un buen lugar para escaparse unos meses a escribir y a crear historias fantásticas. O una serie, por ejemplo, series que puede dar mucho de sí también para una serie. Bueno, Mercedes, pues me quedo con todo lo que nos estabas contando, ¿no? Con esos senderos mágicos, con ese lugar increíble en el que se retuercen los pinos, la zona ventosa, la Tierra Roja, que podría ser un lugar donde grabar ciencia ficción o un western o drama o bueno, cualquier tipo de película. Te agradezco enormemente que nos hayas trasladado hoy al reino de Garafía y te deseo toda la suerte con Sara y las estrellas y espero que algún día la podamos ver en la pantalla. Muchas gracias, Miki. Sí, yo también lo espero. Ojalá que sí. Seguro que sí. Gracias. Mercedes, te mando un beso enorme. Gracias, Miki. Igualmente. Tips de guión. Una película puede tener una dirección fantástica, un estilo increíble, pero lo que hace que no envejezca es el guión. Mateo Gil. La isla de las palabras. El podcast de los guionistas. El de guionista es muchas veces un oficio solitario, lo sabéis bien, y esa condición hace que con frecuencia a uno le surjan muchas dudas, en especial sobre asuntos que tienen mucho que ver pues con el ejercicio de la profesión. Por ejemplo, cuánto cobrar por el guión de una película o de una serie, cómo protegernos frente a un posible plagio, cómo acceder a charlas y clases impartidas por guionistas de esos que realmente crean las historias que a todos nos enamoran. Pues muy bien, os pido ahora que estéis muy atentos porque para responder todas estas preguntas, o muchas de ellas, hoy hemos invitado a Ana Pineda, que es la directora general del Sindicato ALMA, el Sindicato de Guionistas de España. Ana, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Miki, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti y gracias por acompañarnos. Decía al principio, Ana, que el de guionista es muchas veces un trabajo solitario y eso implica, bueno, que muchos guionistas desconocen, por ejemplo, la existencia de sindicatos que les defienden. ¿Para qué sirve un sindicato de guionistas? ¿Cuál es la labor de un sindicato como ALMA? Pues como sindicato, la labor genérica y abstracta es la defensa de los intereses de la profesión. Y los intereses de la profesión son los intereses individuales de cada persona que desarrolla esa profesión. No se puede hacer solamente la abstracción, ¿no? Tienes razón en que el trabajo de escribir guiones generalmente solo lo puede hacer una persona en su teclado, ¿no? Aunque a veces es cierto que se sientan 2 o 3, ¿no? Y escriben juntas, pero muchas veces incluso los equipos que trabajan en guiones escriben por separado y eso fomenta la individualidad o la percepción de que no estás en un equipo de gente o que no estás en un colectivo o de que tus problemas son solamente tuyos, ¿no? Entonces la primera función que tiene el sindicato es unir y esto es esencial porque para poder trabajar en unas condiciones en las que se respete lo que tú haces y en las que se respete quién eres como profesional,
es muy difícil tener la fuerza tú solo, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta de que hay mucha más gente en la misma situación que tú, que echan de menos lo mismo que tú, que encuentran los mismos obstáculos que encuentras tú, pues eso te abre primero un poco a una esperanza de saber que puedes preguntar y que te puedes apoyar en la experiencia de otras personas, y también que puedes hacer piña para conseguir avanzar en asuntos que son fundamentales y que tú por ti, como tu propia individualidad, no vas a poder conseguir, ¿no? Uh-huh. Yo quería saber también un poco, bueno, vosotros asesoráis a los guionistas. Entiendo que una de las formas de ayudarles es, explicándoles la necesidad de proteger la profesión por medio de un sueldo, ¿no? De unos sueldos que sean acordes al trabajo que se realiza. ¿Cómo les orientáis en ese sentido? Pues de dos maneras. En el caso de la profesión de guionista hay situaciones en las que el trabajo se presta por cuenta ajena, es decir, con un contrato laboral, como en muchas otras profesiones. Uh-huh. Y después hay otros casos en los que se presta mediante un contrato mercantil, es decir, se trata de guionistas por cuenta propia y que venden o ceden los derechos sobre sus guiones, ¿no? Para que se puedan producir. En el caso de las personas que trabajan por cuenta ajena y con contratos laborales, pues por fin en el año 2015 se creó una tabla para guionistas en el convenio colectivo de la industria audiovisual. En ese momento Alma entró precisamente a asesorar a los sindicatos que estaban en el convenio colectivo del audiovisual, y se crearon unas tablas que están determinadas por funciones y por presupuesto de las producciones en las que trabajan los guionistas. Por lo tanto, ahí hay unos mínimos, como en cualquier otra profesión por cuenta ajena, y que se realiza con un contrato laboral. Por debajo de esos mínimos no se puede cobrar, es ilegal trabajar por debajo de ese mínimo. Y entonces, es decir, que cualquiera puede ir a consultar esa tabla, sí, en vuestra página y ver cuánto debe cobrar, o cuánto es lo mínimo que debe cobrar. Exactamente. Va a encontrarse algunas dificultades en el caso de productoras que no siguen buenas prácticas, que es que a veces les niegan el conocimiento del presupuesto de la producción en la que están trabajando, y entonces sin eso es difícil saber a veces en qué tramo estás. Pero hay producciones que está clarísimo que son del tramo alto, hay algunas que está clarísimo que son del tramo inferior, y quizá en las del tramo medio puede haber más dudas, ¿no? Con lo cual, para eso también está el sindicato y para eso también está nuestro servicio de asesoramiento legal. Y por otro lado están todas esas personas que trabajan por cuenta propia como autónomas y que lo que hacen es escribir sus proyectos y venderlos, ¿no? Venderlos a una productora o ceder los derechos totales o parciales para que esas obras se produzcan. En esos casos, al funcionar como empresas, entre comillas, se considera que están vendiendo los derechos de un proyecto, y entonces ya no puede haber unos mínimos en el mercado, puesto que la competencia es libre y ahí no puede haber, no se pueden acordar precios, ¿no? Ahora bien, esto no significa que no haya unos precios que sean lesivos de los derechos de los guionistas, o unas condiciones más bien de cesión de los derechos que sean lesivas para la persona que cede los derechos sobre el guión. En esos casos también tenemos el servicio de asesoramiento legal, por un lado, que revisa los contratos, sirve para también negociar los contratos de aquellos guionistas que lo requieren, y que ahí claramente nuestro abogado, que es pues el abogado que más contratos de guión ve en España, va a dar unas ideas muy claras de qué es lo que es aceptable o no, lo que se debe cambiar o lo que se debe negociar, ¿no? Y por otra parte, el sindicato Alma consiguió hace 2 años ya, con una modificación a través de la reforma de la ley de la propiedad intelectual que hubo, pues si no recuerdo mal, a finales del año 18, que podamos informar de los precios medios de mercado que se están manejando en estos momentos, en determinadas en los contratos mercantiles que se celebran de acuerdo con los guiones. Esta es una información que hay que manejar con mucha prudencia, pues porque evidentemente tenemos el acceso que tenemos a datos y que solamente damos a afiliados de Alma, porque son nuestros afiliados también los que nos dan a conocer a veces esas condiciones, y entonces es algo que es importante que manejemos con mucha prudencia y con mucho cuidado, ¿no? Con lo cual no podemos
a cualquiera que nos llame y nos diga, hola, quiero saber precios, no sabemos, para empezar no sabemos quién es. Entonces no sabemos exactamente qué quieren, y en el caso de las personas que pertenecen al sindicato, pues sí que sabemos quiénes son y sí que sabemos cuáles son sus inquietudes, y además podemos darles mucha más información. O sea, esto no se trata solamente de precios, se trata de condiciones de contratación más amplias, ¿no? Entonces es una conversación larga y es una conversación compleja y no la podemos tener con cualquier persona. Claro, a mí eso me parece muy interesante todo lo que estás contando. Por un lado, de los sueldos, ¿no? Porque uno a veces, cuando está sobre todo iniciándose en este mercado, pues no tiene ni idea, ¿no? De los precios que se cobran, pero también la segunda parte que decías del asesoramiento legal, porque claro, a ti escribes algo, llegas a una productora, te ofrece, pues por ejemplo, una opción de compra, pero claro, alguien que está empezando pues no tiene ni idea de lo que está firmando, y siempre está muy bien tener un asesoramiento profesional y tener la garantía de que, bueno, de poder dejarle a alguien ese contrato que lo revise y que te diga que todo está ok, claro. Exactamente, y luego además eso, porque muchas veces la gente cree que el precio lo es todo, pero el precio depende completamente de a cambio de qué se está acordando ese precio, que a lo mejor hay derechos que te interesa reservarte, porque a lo mejor el día de mañana quieres hacer lo que sea, ¿no? Has tenido una idea para un largo y quieres hacer el día de mañana a lo mejor una serie, pero a ti lo que te han pedido hoy es un largo, pues a lo mejor el derecho de transformación sobre tu guión te lo quieres reservar. O a lo mejor no. Entonces, todo eso varía la contraprestación. O sea, todo el contenido del contrato son cláusulas que están interconectadas. Por eso, aunque tenemos algunos modelos de contratos en nuestra web para miembros del sindicato, no recomendamos nunca que se utilicen esos modelos así sin saber, porque te cambian 3 cláusulas y se ha convertido en otro contrato diferente. Lo que sí recomendamos es siempre ver tus contratos con nuestra asesoría legal. Ana, yo recuerdo hace unos años que la huelga de guionistas en Estados Unidos, bueno, pues paralizó la producción en Hollywood, ¿no? ¿Tú ves que sería posible, por la potencia de ese mercado y la potencia de nuestro mercado ahora, ves posible que ocurriera algo así en algún momento aquí en España? Hombre, lo que esperamos es que no haya necesidad de hacer nada de ese estilo, ¿no? Lo que quiero decir es que, claro, o sea, si los guionistas consiguieron parar el mercado, quiere decir que tenían una potencia tremenda, ¿no? Dentro de la estructura de producción de Hollywood. Me refiero a si tú ves que en España los guionistas están consiguiendo una estructura con esa potencia, ¿no? Con la potencia suficiente como para condicionar ese mercado. Sin duda, o sea, las situaciones son comparables porque en el mercado americano o estás en el sindicato americano o no trabajas. Esto es así. O sea, puedes trabajar con una productora pequeña o puedes hacer un proyecto pequeño, pero si quieres trabajar en Estados Unidos, si quieres trabajar con los grandes estudios, tienes que estar en el sindicato. Porque las reglas del juego, eso es completamente diferente a lo que hay en España, pero vamos, esas son sus reglas del juego. De manera que si el sindicato dice que se para. Y se para la industria. Si los guionistas en España parasen, ¿se pararía la industria? Sí. ¿Qué es lo que hace falta para que se pare en el caso de que sea necesario el mundo del guión, el eslabón del guión? Efectivamente, esa unidad, ¿no? Entonces, en el sindicato, claro, vamos creciendo. En Alma cada vez somos más y cada vez somos más y tenemos más guionistas de los que están moviendo la mayor parte de los proyectos audiovisuales que hay en España. Si ese colectivo de guionistas tiene información de cuáles son los motivos o cuáles son los abusos que se están produciendo en la industria, cuáles son las soluciones que se plantean y cuáles son las medidas de presión que se pueden tomar en un momento dado, evidentemente el canal de comunicación es rapidísimo si estás en el sindicato. Entonces, precisamente esa es la gran fuerza que tiene un sindicato: reunir a las personas que están generando las ideas que se producen en esta industria, ¿no? Por lo tanto, ¿se podría hacer? Pues en teoría sí, se podría hacer. Ahora bien, no de la misma manera que en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos lo que hubo fue un paro y aquí el derecho a la huelga lo tienen los trabajadores por cuenta ajena, no los tienen las personas que trabajan por cuenta propia. O sea, un autónomo puede decidir que está en huelga, pero no tiene derecho a la huelga formalmente, igual que una persona que sí trabaja por cuenta ajena. Entonces, no es exactamente esa figura, pero desde luego que se puede parar la industria. Y además es que está claro que las personas que luchan por un marco jurídico
adecuado y que respete sus condiciones de trabajo son las personas que valoran su trabajo. Es decir, que si dices, ¿y si paran los guionistas que están trabajando, las productoras van a ir a guionistas nuevos, noveles, qué tal y qué cual? Pues no sé, van a poner en manos de personas que no se hacen respetar tanto su trabajo solamente para huir de los que sí hacen respetar su trabajo. ¿Qué resultados va a dar eso, ¿no? A la hora de escribir guiones y a la hora de escribir series, películas, programas, etcétera, etcétera. Entonces, al final, el talento debe hacerse respetar y la manera más eficaz es unirse. Y unirse en un sindicato creo que es una de las mejores formas posibles de hacerlo. Sin duda. De hecho, en unos días, ¿no? El día 8 de octubre, celebráis la entrega de premios de guión de Alma de este año 2020. Este año entiendo que esa gala va a ser diferente, ¿verdad? Bastante diferente y de hecho llamar la gala me gusta y es generoso, pero realmente este año, claro, va a ser un acto de comunicación, un evento de comunicación pública de los premios, pero no va a ser formalmente una gala pues como pudimos tener el año pasado con la presencia de mucha gente del sindicato, pues personas que estaban nominadas, personas que entregaban los premios y por supuesto mucha gente, gran parte de la afiliación del sindicato que nos quiso acompañar. Este año, por desgracia, pues eso no va a ser así, no va a poder ser. Sí que es verdad que a pesar de que el acto de entrega de los premios Alma va a ser un poco distinto y va a ser más discreto, al final lo más importante es los objetivos que Alma persigue con la entrega de estos premios. Al final son los únicos premios que se dirigen a reconocer el guión, la importancia del guión, que es la pieza básica de toda la producción audiovisual. También a promover la profesionalización de la escritura de guión, o sea, tanto desde su consideración pública como dentro del propio proceso de la producción, o sea, que tenga el peso que debe tener, pero además también fortalecer la propia industria, o sea, con guiones premiados por el colectivo de guionistas, o sea, quienes eligen esas obras y quienes votan qué obras han resultado nominadas por una parte, que ya es un grandísimo éxito, y premiadas en último término, pues al final lo que se hace es poner en valor toda la gran capacidad de talento, el gran talento que tienen nuestros guionistas y dar a conocer también cuáles son esas obras que en su criterio profesional pues son las mejores del año pasado, en este caso del 2019. ¿Se va a poder seguir por streaming o de alguna forma? Sí, vamos a emitir el evento por streaming, es el jueves día 8 de octubre y se empezará a emitir a las 12 del mediodía para que todas esas personas que con tanto trabajo han logrado ser nominadas puedan salir de dudas ya sobre si han ganado o no. Nos da pena que no puedan ganar como siempre, ¿no? Pues más obras porque hay obras magníficas, pero también toda la afiliación, toda la prensa especializada, todos los seguidores de este podcast, que son muchos y que estáis haciendo una labor fantástica en dar a conocer cómo es el trabajo del guión, pues puedan saber qué obras del 2019 han tenido los mejores guiones a criterio del Sindicato de Guionistas de España. Bueno, pues nada, deseamos mucha suerte a todos los nominados y invitamos a todos los oyentes del podcast a que el día 8 estén en ese streaming siguiendo esta ceremonia. Ana Pineda, directora general del Sindicato Alma de Guionistas de España, que muchísimas gracias por haber atendido la llamada de la Isla de las Palabras. Muchísimas gracias por hablar de guión tanto y con tanta profundidad y con tanta profesionalidad por vuestra parte y por la de estas guionistas que participan en cada episodio del podcast. Gracias a ti, un fuerte abrazo. Un abrazo. Bienvenido al Cinematón de la Isla de las Palabras. Introduzca la moneda, por favor. Diga su nombre y su profesión para comenzar. Hola, soy Fernando Ramos, trabajo en televisión, en concreto ahora mismo en Estudio Estadio, donde llevo 8 años, y lo mejor es que no sé nada de fútbol, tengo mucho mérito. Ahora diga su edad. 2 años menos que la playa. Era broma. Comenzamos. ¿A qué actor contrataría para interpretar su biografía? A Antonio Banderas, porque el acento malagueño ya lo tiene en los genes, por lo tanto no tendría que esforzar mucho. Antonio Banderas, y aparte somos 2 personas con un gran atractivo físico, la gente nos confunde por la calle. ¿En qué lugar grabaría la película de su vida?
Hombre, pues si elijo a Antonio Banderas, la película de mi vida, cómo no, un malagueño como yo tendría que grabarla en Málaga. Si pudiera, además, incluso en el barrio de la Victoria, que es el barrio donde mis padres siguen viviendo. ¿Cuál es la mejor película de la historia? De la historia no lo sé, pero a mí me parece Titanic, me parece un peliculón. Yo lloré. Yo creo que hay dos tipos de personas en el mundo, los que lloramos con Titanic y los que no. Yo lloré con Titanic. ¿Y la peor? La peor película tendría que ser un experto el que contestara, pero por ejemplo, yo en el cine solo me he quedado dormido una vez y fue viendo Nacido el 4 de julio, que no me enteré cómo acaba la película. Si alguien lo sabe, que me llame y me lo diga, por favor. Me quedé con la duda. Nombre una serie que nadie debe perderse. Juego de Tronos. Y lo explico. Yo no la he visto, pero mi mujer ha trabajado en Juego de Tronos en los capítulos que se han rodado en España y me dice, ella que tiene una vasta con V carrera en el mundo del maquillaje, en grandes producciones, dice que jamás ha visto una producción como la de Juego de Tronos. Diga ahora la que le recomendaría a su peor enemigo. Pues mira, hay una adaptación de Modern Family que se hizo en España que se llama Vida Loca. No hacía falta hacerla. Era innecesario. ¿Películas en versión original o doblada? Dobladas. Yo creo que España tiene un elenco de actores de doblaje magnífico. Lástima que algunos se nos vayan muriendo, pero de verdad que hay unos excelentes actores de doblaje en este país. ¿Su director favorito es? Podría ponerme ahora cultureta y dar un nombre de un director de cine pakistaní, pero yo creo que Michael Bay, un tío que es capaz de hacer La Roca, Armageddon o Bad Boys, se merece todo el respeto de la crítica mundial, vaya. ¿Qué película? A mí me gustan las películas en las que desde el principio se sabe quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Y esas 3 películas está claro. Déjenos bien y cite ahora el nombre de algún guionista español. Pues por cariño personal a José Luis Cuerda, que falleció este año y que en una entrevista en la radio, en Radio Nacional de España, fue especialmente cariñoso conmigo y sabía que yo había hecho algún otro guión de televisión y bueno, le tengo mucho cariño a José Luis Cuerda. Dígame cuál es la mejor frase de la historia del cine. Voy a decir 2, si no os importa. En la última parte de Algunos hombres buenos, en el diálogo que hay en la sala del juicio entre Tom Cruise y Jack Nicholson, hay un momento en el que Jack Nicholson pregunta, ¿quiere respuestas? Y Tom Cruise dice, quiero la verdad. Me parece una gran frase. Y luego una película que se llama Cadena Perpetua, en la que Morgan Freeman y Tim Robbins tienen una secuencia en la que Morgan Freeman le explica que hay 2 posibilidades, empeñarse en vivir o empeñarse en morir. Para concluir, ¿cuál de estos 3 lugares es mundialmente conocido como la Isla Bonita? ¿La Palma? ¿Palma de Mallorca? ¿Las Palmas de Gran Canaria? Me la sé, La Palma, que por cierto también coincide con un barrio de Málaga muy popular, La Palma. El sitio al que espero que me inviten próximamente, La Palma. Perfecto. Hemos terminado. Ya puede recoger sus cinematones. Muy bien, he salido muy bien. Gracias por su visita. Gracias a vosotros. Un abrazo, chao, suerte. Pues esto ha sido La Isla de las Palabras. Espero que os haya gustado nuestro recorrido a lo largo del mundo del guión. Pero si no ha sido así, recordad que en el fondo nadie es perfecto.